Frecuencias de amor, estamos transmitiendo. La radio en Bolivia y su incidencia en la historia. La radiodifusión boliviana es un proceso largo. Muchos de nuestros abuelos y abuelas pueden contar y recordar cómo nació la radio en nuestro medio. Quienes escuchaban a quienes tenían ese aparato receptor de radio, para muchos era una novedad. La primera radio en Bolivia. Hay diferentes versiones respecto a la primera radio en Bolivia. Se habla de la primera experiencia de los sacerdotes jesuitas del Colegio San Calixto de la ciudad de La Paz, y la otra del padre Clerc en 1897. Antes de la aparición de la radio en Bolivia, según el padre José Gramont, en 1914 se conocen algunas experiencias de emisión radiofónica efectuadas por el sacerdote jesuita Pierre, quien había logrado transmisiones de La Paz hasta Viacha. Por su parte, el padre José Gramont señala que en 1914 los religiosos calixtinos Cerro y Descotes construyeron el primer transmisor, con el que empezaron a establecer comunicaciones inalámbricas con la vecina población de Viacha, a 32 kilómetros de la ciudad de La Paz. No obstante, agrega que la experiencia mencionada tenía más carácter pedagógico y científico que de otro tipo. En este proceso, la radiodifusión en Bolivia llega oficialmente con la inauguración de la primera emisora, Radio Nacional de Bolivia, el 3 de marzo de 1929, en el gobierno de Hernando Siles, en la etapa previa al conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay. Según las investigaciones realizadas por Jaime Reyes Velázquez, hay más datos sobre la radio en Bolivia. Vale destacar algunos aspectos ya a inicios de la guerra con el Paraguay, y un grupo de profesionales empresarios de La Paz crearon el Centro de Propaganda y Defensa Nacional, con el único objetivo de montar una emisora de alcance nacional e internacional, para contrarrestar la propaganda bélica de los paraguayos que difundían a través de algunas emisoras de Argentina. El 15 de julio de 1933, Radio Illimani sale al aire oficialmente mediante sus ondas corta y media. Durante los años del conflicto bélico con el Paraguay, esta emisora jugó un papel importante de información y en defensa del pueblo boliviano. Después de finalizada la Guerra del Chaco, en 1937, Radio Illimani pasa a poder del Estado. Desde ahí se denomina Radio Illimani la voz del Estado boliviano. En ese mismo año apareció en la ciudad de La Paz Radio La Paz, y 2 años más tarde, el 2 de febrero de 1939, Radio Fides, la voz católica de Bolivia. A partir de este último año y pasando por los años 45, se inició el crecimiento cuantitativo de radioemisoras por todo el país. Las radios mineras en Bolivia. En esta misma década, las radios mineras se potencian para fortalecer la organización popular de los trabajadores mineros de Bolivia. Hasta 1963, las radioemisoras mineras alcanzaban a 23, las que conformaban la red de emisoras mineras. Por su importancia, vale destacar en los centros mineros Radio Pío XII del siglo XX, inaugurada oficialmente el 1 de mayo de 1959, por los padres oblatos de María Inmaculada. Según la historia, la emisora se instaló para contrarrestar la ideología comunista, apoyar la alfabetización por radio a los trabajadores mineros y campesinos, y con programas educativos. En el pasado, las radios mineras estaban ubicadas en los centros mineros y pertenecían en su mayoría a la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, como medios de comunicación de vanguardia del proletariado boliviano. Según algunos datos, la primera emisora minera sería Radio Sucre, que habría salido al aire en 1947. Para contrarrestar la oligarquía minera de entonces.
Relocalización minera. Con la política neoliberal del Movimiento Nacional Revolucionario MNR en 1986, como efecto de la revolución de los trabajadores mineros, muchas emisoras mineras sufrieron el impacto y la crisis. Muchas de ellas ya no sobrevivieron. La importancia de las radios mineras en Bolivia se debe a la importancia de los mineros en la política y economía del país.